Soy Roberto Ledesma Hernández y soy el director territorial de Ibercaja en Extremadura. Roberto, bueno, sabemos que eres el director territorial de Ibercaja en Extremadura. A mí me gustaría, parece que las entrevistas siempre empiezan así, ¿no? Nombrando los cargos, las responsabilidades. A mí me gustaría empezarla de manera diferente, que al final es de lo que se trata, ahondando un poco en tu parte más humana, la parte humana de ese director, ¿vale? Entonces, te quería preguntar, ¿qué cosas o qué cosas son las más importantes en tu vida? ¿Qué tal, Magrena? Muy buena. Pues mira, fundamentalmente la familia, por encima de todo. La familia y la salud, porque si hay salud, disfrutas de la familia. A partir de ahí generas un ecosistema que lógicamente hay de todo, pero lo capitaliza en eso, familia y salud. O sea, familia y salud. ¿Amigos? Bueno, también, lógicamente, pero es verdad que cuando uno cumple una edad, los amigos van muy asociados a la familia. Es cierto que al final mi vida pivota alrededor de mi familia, el trabajo y mis amigos, pero es cierto que ya los amigos están donde está la familia. Muchas veces en la infancia ya van apareciendo rasgos que después nos acompañan toda nuestra vida. La manera de relacionarnos, cómo afrontar los problemas, incluso hasta de liderar. ¿Cómo era ese Roberto niño? ¿Tú lo considerabas ya un poco líder? Bueno, no lo sé. A ver, es verdad que he sido siempre un chico muy inquieto, muy travieso, aunque también es verdad que muy obediente en el colegio. Eso es verdad. Me daba mucha vergüenza el qué dirán, hasta el punto de que mis padres dicen muy habitualmente, y le pasa a mi hija mayor, de que estudiaba mucho para que nunca ningún profesor me pudiera preguntar y no me lo supiera. Entonces sí es verdad que en casa era un niño travieso, muy deportista y muy inquieto, siempre me ha gustado mucho el deporte, pero es cierto que en el entorno académico o en el entorno de los adultos en general, pues siempre he sido un chico. O sea, muy aplicado, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, te relacionabas con tus amigos, eras... Sí, no, por supuesto. Eres el típico vamos y todos te seguían. Sí, al final sí, es verdad que, bueno, es cierto que puedo decir de broma que mis amigos me llamaban y me siguen llamando el líder, porque era mucho el que promovía hacer cosas, los viajes, de vacaciones, tal, donde íbamos, donde no íbamos. Siempre me ha gustado un poquito organizar, y la verdad que sí. Cuando una carrera profesional crece tanto, es imposible que no transforme a la persona. Entonces, a veces desde fuera, el público tuyo, por así decirlo, siempre vemos el resultado, un resultado, pero tú eres el que ve lo que implica por dentro. Entonces, ¿cómo te ha afectado tu evolución laboral a nivel personal? Bueno, al final incrementa mucho la responsabilidad, eso es verdad. Sobre todo cuando empiezas a gestionar equipos, te das cuenta que lo que hay detrás de ti, o tus decisiones, o las decisiones de tu equipo, interfieren en personas, pero que esas personas que son profesionales tienen siempre detrás una persona con familia. Al final te das cuenta que tus decisiones no solo afectan a ese compañero, sino afectan al entorno que tiene detrás. Es muy importante tener eso en cuenta, porque solo un trabajador es eficiente cuando está bien, cuando está conforme con todo su ecosistema, y conocer lo que hay detrás de los empleados profesionales como empleados personas es muy importante. Es verdad que según vas creciendo y según vas liderando equipos y vas teniendo más gente a tu cargo, te das cuenta de eso y te ayuda a tomar decisiones con muchísima más responsabilidad. Claro, pensando ya en el otro, no, más que en el... Por eso muchas veces desde fuera pues, se idealizan los puestos, ¿no?, de responsabilidad, pero imagino que hay mucho más allá, más exigente y menos visible. ¿Qué es lo más complejo de gestionar en tu día a día? Bueno, mira, a ver, es verdad que yo tengo la enorme suerte de tener un equipo fantástico, con lo cual cuando te rodeas de buenos profesionales, casi tu principal decisión es elegir a esos buenos profesionales. Sí. Pero en entornos de organizaciones numerosas, insisto en las personas. Al final todo esto se mueve de arriba abajo y al moverlo de arriba abajo tienes que tener muy en cuenta las personas que tienes debajo para que todo fluya. Entonces, ser muy consciente de que las decisiones que tomas afectan a las personas que tienes debajo es fundamental para conseguir que la organización funcione adecuadamente. Claro, porque hilado a esto, considero que hay personas que no llevan muy bien cuando piensan en hacer algo y no les sale como esperaba, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, se suele decir que de los errores se aprende. Totalmente.
Roberto, ¿has aprendido más de tus aciertos o de tus errores? Yo te diría que de los dos. Al final de los errores maduras, de los errores aprendes a madurar, pero de los aciertos coges confianza para seguir tomando decisiones con determinación. Entonces, es cierto que al final la vida está llena de errores y de aciertos y de todo tienes que coger una parte relevante. Los pondría al mismo nivel, porque es cierto que lógicamente los errores te ayudan a madurar, pero también es verdad que los aciertos te permiten generar confianza para seguir avanzando y tomando decisiones. Conforme está todo muy hilado, en relación a esto, me lleva a pensar el ritmo intenso, ¿no? Porque, bueno, tanto que pensar, tanto que poner en su sitio, tantas cosas que organizar, ¿no? Tanto con la gente como después tú administrativamente, todo lo que tengas que hacer, todos los eventos que tengas que hacer. Supongo que también es importante bajar a la calma, ¿no? Encontrar espacios donde tú digas, bueno, hasta aquí hemos llegado, es mi momento. Y estar con uno mismo. ¿Qué es lo que te ayuda a ti a desconectar del trabajo? Porque al final tú eres una persona que estás siempre, o sea, fin de semana, prácticamente todos los días de tu vida tienes algo. Sí. A ver, yo es verdad que aunque no suene muy popular, reconozco que desconecto poco y tampoco creo que necesite desconectar mucho. Me permite, bueno, pues conciliar, hoy es verdad que la telemática y el trabajo telemático nos permite estar en cualquier sitio y estar no es como antes que tenías que estar obligatoriamente en un despacho, parecía. Pero si tengo que decirte algo, te diría deporte. Deporte. Qué típico. Es verdad que es el único rato... La conexión digital es importante. Sí, es verdad que el deporte es algo que me permite liberar. Deporte y viajar, pero es verdad que viajar, pues viajo mucho menos de lo que me gustaría. Pero al final el deporte es verdad que en ratitos esos breaks son fundamentales. Es lo que te libera. A ver, Roberto, me gustaría ahondar un poco más en tu vida un poco más íntima, por así decirlo, esa parte humana de la que hablábamos antes. A veces la vida te suele poner en situaciones que te pueden cambiar completamente nuestra manera de ver las cosas, incluso nuestras propias prioridades, ¿no? ¿Recuerdas alguna experiencia difícil que te haya marcado en especial? Bueno, lógicamente hay una muy singular. Hace aproximadamente 2 años y medio, pues el cáncer llamó a la puerta de mi familia y me diagnosticaron un linfoma. Lógicamente en ese momento pues es un momento duro, sobre todo de incertidumbre, porque no sabes qué hay, de repente te cambia la vida, es un golpe en tu línea de flotación. Total. Todo es precioso, bonito, tu familia funciona bien, el trabajo funciona bien, y de repente pues te diagnostican un cáncer, además agresivo, en estadio 4, necesitado o con necesidad de tratarlo con urgencia. Pero es verdad que a mí estas cosas siempre... A mí me gusta dividir los problemas. Esto me ha hecho, pues precisamente esta enfermedad me ha obligado a relativizar mucho las cosas, ¿no? Pero divido los problemas en dramas o en situaciones a resolver. Los dramas, cuando suceden, pero hay muy pocos. Son una muerte, una enfermedad terminal. Todo lo que no es un drama es una situación a resolver. Bueno, pues mi cáncer, que es verdad que era agresivo y delicado, tenía un tratamiento. Cuando me realizaron el diagnóstico y tenía tratamiento, no había que pensar, no había otra cosa que pensar que decir, oye, voy a curarme, ¿no? Dime cuál es el tratamiento, vamos a empezar y ya está. Así fueron 7 meses duros, pero es cierto que aprendes a relativizar las cosas. Y a verla de otra perspectiva, ¿no? Totalmente. Yo digo, a ver, pasar una noche en la planta de oncohematología de un hospital público, os garantizo que es algo que te cambia la vida. Y a mí me tocó pasar muchas noches con gente que estaba muchísimo peor que yo, no os lo podéis imaginar, con lo cual pues es verdad que al final te permite relativizar la vida. Yo sabía que mi enfermedad tenía cura y lo único que tenía que confiar es que así era y tener paciencia, y bueno, fue lo que hicimos. Bueno, a ver, yo me imagino que después de pasar algo así, evidentemente hay un antes y un después. No sé si es tu caso o simplemente fue una historia que recuerdas ahí que no, la superaste. Obviamente además hay una primera situación de incertidumbre, de miedo, de realmente, pues oye, no sabes qué va a pasar, tienes incluso miedo a desaparecer. Luego es verdad que también hay situaciones personales alrededor, pues yo soy padre de una familia con niños pequeños a los que no le puedes contar las cosas pues, con la crudeza que son, y tienes que jugar con ellos, pero es cierto que todo cambia cuando tienes diagnóstico. O sea, las semanas hasta que tienes diagnóstico, pues sí es verdad que son muy delicadas. En el momento que tienes diagnóstico, pues oye,
como se suele decir, haces de tripas corazón y empiezas a gestionar la vida que te ha tocado vivir con positivismo, sabiendo que hay infinitamente mucha más gente peor que yo, que mejor. Sí. Con lo cual, a partir de ahí... Pues se suele pensar en eso siempre, Sí, ¿no? sí, es verdad. Yo insisto, es cierto, me ha ayudado mucho a relativizar. Yo ahora soy una persona que relativiza mucho todo, relativiza mucho las tensiones en el trabajo, las discusiones familiares, los problemas. Creo que todo tiene... No darle tanta importancia a algo banal, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Entonces, es verdad que eso también te ayuda con tus equipos, ¿eh? Yo creo, sinceramente, que ayudo a los miembros de mi equipo a relativizar los problemas. Es decir, oye, en fin, vamos a poner los pies en el suelo, vamos a pensar en cuál es la solución y vamos a ponernos a por ella. Eso te ayuda. Obviamente, cuando estás en esa situación, te ayuda. A veces con exceso. Y hay que ser también consciente de que hay gente que no relativiza como relativizas tú y a veces acabas banalizando los problemas de todo el mundo y tampoco puede ser así, hay que tener cuidado. Pero bueno, es verdad que cada uno lo vive de esta manera, yo soy una persona optimista por naturaleza y a seguir. ¿Cómo fue ese momento de contarle, por ejemplo, a tus hijos? ¿Te inventaste alguna historia o le contaste la realidad? Pues mira, no, nos inventamos una historia, además que fue una época muy delicada porque era post-COVID, pues al final... Yo era inmunodeprimido, claro, en fin, vivimos en un dúplex, tuvimos que hacer nuestra historia. La situación era todavía más agravante. Sí, entonces al final, bueno, pues simplemente no ahondamos mucho. Además, tenemos dos niñas de edades diferentes, a la mayor sí le contamos más las cosas que a la pequeña. Bueno, al final evades mucho toda la realidad, como tienes. Pues mira, papá está enfermo, se tiene que curar y ya está, no hay mucho más. Afortunadamente estaba en casa, quiero decir, con lo cual, pues oye, lo ves y luego que los niños interiorizan muy pronto todo. O sea, tú te olvidas de la imagen anterior en una semana. Pues un día papá aparece en casa sin pelo y a partir de ahí pues no tiene pelo. Ya está, y empiezas a continuar con esa vida y se puede llevar. Porque, claro, esta es la dimensión emocional, ¿no, Roberto? Que casi nunca, bueno, se suele contar, ya cada vez es más común ver a la gente hablando pues, de estas cosas. ¿Qué es lo más duro que nadie ve cuando se pasa por esta enfermedad? Bueno, pues al final lo que te decía antes, hay un par de momentos clave. El primero es hasta que tienes diagnóstico. Hasta que tienes diagnóstico tienes miedo, sin más, eso es natural y es humano. No sabes exactamente qué va a pasar porque no tienes un diagnóstico certero que te dé una solución. Cuando eso pasa, todo cambia, porque puedes tener un diagnóstico esperanzador o puedes tener un diagnóstico no tan esperanzador. Afortunadamente, en mi caso, el diagnóstico era de que existía una cura, con lo cual, mentalidad positiva, para adelante y avanzar. Yo supongo que estas experiencias personales tan fuertes también suele transformar la manera en la que uno se relaciona con los demás, o no lo sé. Especialmente cuando se tiene pues, a muchas personas a tu cargo y bueno, pues después de todo lo vivido, no sé si cambió tu manera de liderar o bueno, aportaste diferentes... Sí, sobre todo es verdad que lo que te decía antes, relativizar. No relativizar yo, sino pedir a mi equipo que relativice ante los problemas. Sí. Al final, laboralmente hablando, es trabajo y el trabajo tiene solución. Entonces lo que hay es que sentarse, pensar, buscar soluciones y ponerse a por ella. Creo que ayuda mucho trabajar por pautas y calendarizado, al final con objetivos muy concretos y organización. Y por supuesto sin perder la calma, es decir, que lo que hay es que buscar soluciones y no entrar en pánico por cualquier tontería. Es que de verdad que no, la vida es mucho más bonita como para cualquier cosa de esas. Yo que durante mucho tiempo en ámbitos laboral, del trabajo, parecía que costaba como contar, expresar las emociones, ¿no? Sobre todo de los trabajadores de frente a un director o incluso entre compañeros. Pero yo creo que cada vez esa parte humana está más dentro de las empresas. ¿Qué importancia tiene la empatía dentro de tu entorno profesional? Yo creo que es absolutamente clave. Bueno, hay por ahí un libro que se llama El liderazgo humanista, ¿no? Sí. Yo suscribo todo lo que se escribe en ese libro. Al final creo que es fundamental conocer lo que hay detrás de tus equipos, porque tú necesitas equipos eficientes y para que los equipos sean eficientes tienen que ser equipos contentos. Y solo vas a conseguir equipos contentos si sabes lo que hay detrás de un equipo, más allá de la persona profesional, sino en la persona personal. Cada uno tiene su ámbito familiar o personal y es muy importante conocer la casuística de cada uno para saber hasta dónde puedes llegar y eso es absolutamente clave.
Te iba a volver a preguntar qué significa para ti cuidar esto dentro del equipo, pero creo que ya me lo has contestado. Sí, entonces, pues eso, apoyarles, ayudarles, dejarles que se equivoquen, permitirles que sus iniciativas salgan adelante, por supuesto que delegar en ellos pues todo lo que ellos te pidan, estar cerca de ellos cuando se equivocan, aceptarles sus errores y por supuesto también reconocerles sus éxitos. Eso es algo en lo que muchas veces fallamos. Sí. Hay que reconocerle a la gente los éxitos y al final cuando eso funciona hay paz, hay familia, hay armonía. Es que al final no funciona muy diferente de un ámbito personal. De hecho, era la siguiente pregunta que te iba a hacer, que si vosotros reconocíais cuando no solamente decirle oye, tienes que hacer esto así y así, sino también reconocer cuando alguien pues consideras que lo ha hecho maravillosamente bien. Hay mucha gente, hay muchos líderes que no lo dicen, simplemente consideran que es su trabajo y ya. Debemos hacerlo y bueno, motiva, ¿no? Una de las premisas que nosotros nos marcamos con todos nuestros líderes es que tengan feedback con sus equipos, para bien y para mal, pero también para bien, o sea que por regla general todos deben hacerlo, pero incluso pues insistimos frecuentemente en las reuniones que tenemos de que eso se haga porque es fundamental. Bueno, Roberto, estamos ya terminando. Creo que no se me queda nada en el tintero, pero sí que me gustaría hacerte una pregunta muy importante, creo, sobre todo para los jóvenes que quieren liderar o que piensan que en un futuro se quieren dedicar a liderar. ¿Qué consejos le podrías dar? Bueno, a ver, al final esto es muy personal, consejos. Hay que ser uno mismo y hay que buscarse referentes. A mí me parece súper importante buscarse referentes, referentes de cómo tú quieres ser. Y creo que en todos los entornos laborales existen referentes. Elegir un buen referente es muy importante. Yo históricamente he elegido buenos referentes y también he elegido personas a las que no me quería parecer bajo ningún concepto. Al final, elegir buenos referentes siempre te va a abrir camino a evolucionar en un entorno profesional. ¿Nos podrías decir algún referente tuyo? Bueno, son personas que tampoco quiero decir nombre y apellidos, pero siempre son personas que trataban a la gente con humanidad, que eran transparentes, que creían que delegaban, por supuesto, que daban autonomía, por supuesto con honestidad, con lealtad, creyendo en la gente que tenía y permitiendo equivocarte. Al final es fundamental que permitas a la gente equivocarte. Podría ponerte nombre y apellidos, pero al final cualquier persona que cumpla un poco esas premisas puede acabar siendo un referente para ti. Pues nada, Roberto, yo creo que con esto finalizamos. Ha sido un placer, de verdad, que cuentes y que nos muestres tu parte más humana, no solo a nivel de director, sino también pues eso de persona. Y creo que es muy importante en esto que queremos llevar a cabo, que es enseñar o dar ejemplo a los futuros jóvenes que vienen y que quieren liderar. Muchas gracias, Magdalena. El placer ha sido mío. Gracias.